Amigos, la entrevista de la semana. Nos place recibir en esta oportunidad a Arturo Bisonó, director del programa Supérate en la Dirección de Agricultura Familiar, quien nos va a traer mucha información de este novedoso programa, sus avances y metas a mediano y largo plazo, de tanta importancia en nuestra realidad socioeconómica dentro del sector agropecuario. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias por la invitación. Es importante, Arturo, que para el público se empape, dé a conocer esta nueva enfoque de la agricultura familiar, que quizás no tan difundido porque no tienen una cosa permanente, pero sí están haciendo su trabajo. Claro, claro. Es importante que nos diga cómo se originó este programa y qué enfoque le han dado a ustedes ahora y hacia el futuro. El programa Supérate es un programa que ya todos conocen, la primera línea de acción de salir de la pobreza del gobierno dominicano, y dentro de ese programa hay un componente muy fuerte que es el desarrollo socioeconómico, o sea, cómo las familias que son participantes de los programas sociales del gobierno reciben un acompañamiento que les permita a ellos salir de la pobreza, porque al final el fin último del presupuesto para erradicar la pobreza, que ellos efectivamente puedan salir de ahí y tengan mejor calidad de vida. Un gran porcentaje de la pobreza rural, perdón, de la pobreza dominicana es rural, o sea, tenemos un gran porcentaje de pobres que están en nuestros campos y son regularmente los agricultores y un pobre, un agricultor que es pobre, está en una fragilidad de mantenerse produciendo alimentos que es muy complicada. Y por eso hemos diseñado alguna estrategia para que ellos puedan salir de la pobreza a través de lo que siempre han hecho, que es producir alimentos. Entonces, trabajamos con Casa Sombra. No sé si usted conoce lo que son las Casas Sombras. Las Casas Sombras son una buena iniciativa que fue diseñada por FAO. Nosotros trabajamos mucho con FAO. De hecho, tenemos un proyecto abierto con FAO de colaboración. Ahí con la Casa Sombra se producen vegetales, las Casas Sombra tienen su sistema de riego, tienen un mulch, trabajan varias familias, tratamos de conectarla con el mercado en ciertas comunidades, o sea, han tenido resultados que son muy interesantes. Y así sucesivamente en muchas partes del país. Nosotros hicimos un cruce de datos reciente con la base de datos del Ministerio de Agricultura y la cruzamos con la data de pobreza del país, de SIUBEN. Y de los 250.000 agricultores que más o menos que tiene registrado el Ministerio de Agricultura en su base de datos, un 50% de ellos está clasificado en SIUBEN. Y ahí un 40% de esos son agricultores, son personas que están en condiciones de pobreza moderada o extrema. O sea, estamos hablando de casi 60.000 agricultores que están en la base de datos de pobreza. O sea, son personas que reciben un tipo de subsidio. Entonces, son 60.000 agricultores que en algún momento pueden envejecer y pueden ya no estar, o pueden ser agricultores que dejen de producir alimentos para venirse a la ciudad, que eso es lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas. O sea, es un problema que hay que enfrentar, y eso claramente se está enfrentando de una manera integral. Estamos muy unificados con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Agrícola, con el IDECOP. Hay un gabinete de agricultura familiar, un comité de agricultura familiar, perdón, donde nosotros nos reunimos sistemáticamente y empezamos y abordamos los problemas puntuales en distintas comunidades de una manera más integral para que las cosas se puedan resultar. Y Villa Popi es resultado de un proyecto como ese. Sí. Tú sabes, Arturo, que hay una realidad que tú la conoces más que nada, que tenemos nuestros productores, el 80%, los que tienen entre 15 y 50 tareas de tierra. A nivel de ganadería, tú te vas y lo que tú hallas es que también un 70-80% de nuestros ganaderos lo que tienen son entre 4 y 5, 8, 10 vacas, animales de ordeño, pero con la condición de que no la manejan adecuadamente. El manejo de los pastos, la rotación de usar cerca eléctrica o fija, pero ir cambiando los animales, solamente los de muy avanzados lo aplican. La parte de la higiene, un problema, la parte de la monta y la preñez, pierden 4 y hasta 6 meses de tiempo útil en tener un becerro por no tener un control estadístico. Entonces, tú vas viendo una serie de cosas, tú dices, pero y con un volumen de tantos productores como tú mencionas,
es una labor titánica de entrarle a toda esa masa inmensa para que comience a cambiar la mecánica de trabajo y comprendan. En ese sentido, ¿cómo tú visualizas que podría un trabajo como el tuyo, junto con el del Ministerio de Agricultura, que tiene así ya el músculo, la estructura de tener más de 1000 técnicos en el campo, tener recursos lógicamente presupuestarios, poder enfrentar este problema con éxito? Bueno, es una excelente pregunta y es un poquito larga la respuesta. Voy a No, está tratar claro, de- porque implica mucho. Claro, pero aquí hay dos cosas. Primero, la cantidad de tarea de tierra de un agricultor va a ser mucha o va a ser poca a la medida que esa cantidad de tierra le permita tener una producción que tenga un mercado y que ese precio, por los precios menos los costos, le genere una rentabilidad. Le pongo el caso de Villa Popi, que es un proyecto que estamos desarrollando en Constanza, donde los agricultores tienen 4.5 tareas de tierra cada uno. Esos agricultores en un principio vendían la lechuga al intermediario a $1. 1, 2, 3 pesos máximo iba un camioncito a comprársela. Hoy en día ellos tienen ya un contrato, perdón, contrato no, pero ya le venden sistemáticamente a Wendy's, por ejemplo, a la cadena de comida rápida. Y ellos venden la libra entre 25 a 30 pesos. O sea, estamos hablando que ya venden la lechuga a más de 10 pesos. Entonces, Media libra que tiene más o menos. claro, entonces imagínense el salto que es multiplicar por 10 el precio. Ya ellos le ganaban un poquitito al peso, a 2 pesos a lo que le vendían. Imagínense ya vender a 10. Entonces, cuando el agricultor empieza a maximizar la rentabilidad por metro cuadrado de producción que tiene, el productor empieza ya a generar mejores beneficios. Entonces ya no es un tema de cantidad de tierra, sino es un tema de los procesos de toma de decisiones que toma el agricultor. La agricultura es una sumatoria de toma de decisiones. Desde yo elegir qué voy a sembrar hasta la fecha que voy a cosechar y a quién se lo voy a vender. Todas esas decisiones son muy complejas para el agricultor porque regularmente no tiene acceso a información, no tiene acceso a precios, no tiene acceso a financiamiento cuando cuando están muy en condiciones de pobreza, no tienen acceso a tecnología. Entonces, ahí en esa realidad es que está el pequeño agricultor de República Dominicana, que es un gran porcentaje de los agricultores que nos alimentan día a día. Y eso no solamente pasa en República Dominicana, o sea, pasa en el mundo entero. Por eso la FAO le ha dado tanta importancia a la agricultura familiar, porque realmente la agricultura familiar, a cada peso que se invierte en la agricultura familiar, estamos erradicando pobreza, estamos asegurando seguridad alimentaria, estamos mejorando las condiciones de vida de las familias rurales, estamos sosteniendo que la gente no se vaya de los campos, que los jóvenes puedan emprender en los mismos campos. O sea, es un círculo virtuoso que se genera cada peso que el Estado invierte de una manera inteligente en la agricultura familiar. Entonces, claro, cuando nos vamos ya al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura tiene muchos desafíos también. ¿Cuál es la caja de herramientas con la que cuenta el extensionista, creo que le llaman el zonal? Sí, ¿Cuál es la de caja? desarrollo rural. Exactamente. ¿Cuál es la caja de herramientas con que cuenta ese profesional? Ya hoy en día hay mucha tecnología disponible para que un técnico pueda abarcar a 50, 100 agricultores, poder monitorear cómo está, poder darle asistencia técnica, poder capacitarlo, poder apoyarlo. Hay un sinfín de herramientas tecnológicas. Está la computadora, pero en la computadora... Ellos están en programas de distribuirle tablet y ya hay más de 200 que ya tienen su tablet. Claro, pero ¿qué hacen con la tablet? Bueno, organizan reuniones bisemanales con los grupos que van formando. Todo Y eso... pueden interactuar con la página del ministerio, ver los precios, o sea... Todo eso es un aprendizaje continuo que ellos tienen que tener ahora de actualización. Ya tienen su herramienta, que la tablet, empiezan a ver los precios, como usted dice. O sea, todo eso es lo que le va a permitir y esto es una opinión personal, para mí el ministro de Agricultura son ellos. O sea, son ellos los que están ahí dando la cara con los agricultores y son los que tienen que tener las mejores condiciones para poder apoyar al agricultor. Y eso no siempre se da. Entonces creo que se está haciendo un buen esfuerzo ya con las tablets. Que vi ahora que se hizo un convenio con el Infotep y están haciendo algunas actualizaciones
en alfabetización digital. Pancholo, ¿verdad? Que se llama el director de capacitación, él me estuvo explicando. Y eso es un avance, porque necesitamos que esos técnicos estén a la altura de las condiciones tecnológicas que hay en el mundo agrícola, para que ellos puedan darle el mejor servicio al pequeño agricultor, y el pequeño agricultor pueda tomar la mejor decisión, y al final lo que yo expliqué de lo que aporta la agricultura familiar al país, pues se cumpla. Sí, en esa línea, una idea que te quería compartir, Arturo. Yo creo que en esta etapa, en lo que hablamos, en este escenario, yo siempre he abogado ya hace más de 15 años. Hice muchos intentos de vender la idea, pero no he tenido hasta ahora la suerte de que un gobierno la capte y la impulse, que sería lo que es la colectivización de la producción en este sentido. Como tenemos esta atomización de miles de productores en pequeños predios y medianos, generar cooperativas, ya existen muchas, y asociaciones, que de hecho teóricamente en agricultura existe un listado de más de 2.000 asociaciones, lo que no sé si están activas o no, y clúster, en esos tres grupos, 3 clústeres, asociaciones y cooperativas, que solamente organizando eso, reactivándolo en caso que necesitan algunos lo tengan bien, ya sería una fuente de impacto grandísima. Entonces, ¿qué va a hacer esta entidad? La cooperativa o la asociación de productores de un entorno de 20 kilómetros cuadrados, vamos a llamar, organizarse con el apoyo de la entidad del gobierno en un grupo en que creen ese ente productivo, y la producción de ellos se despersonaliza. O sea, cuando ya te produce, no, esta no es la batata de Juan Pérez, no. Tú le entregas al centro, te la reciben con un mecanismo transparente, con la condición de que en 15 días más tarde se te está pagando. Entonces ese producto lo prepara el centro con maquinaria que no tiene sofisticada, recepción, clasificación, lavado, empaque, 4 cosas. Y después un futuro cuarto frío para transformarla en pequeñas centrales de exportación. Entonces ya tú tienes una estructura ahí adecuada a lo que es el comercio. Esa estructura va a tener un gerente de comercialización que va a venir a Grupo CNN o va a venir a Supermercado Bravo y va a decir, mira, tenemos esta cantidad de producción o disponibilidad en 6 meses, ¿qué tú lo puedes comprar? Entonces se hace un contrato, ya hace la entidad un contrato representando esos 80, 100 productores para que produzcan, y tú le vas generando un programa de siembra, un calendario, para que vaya entrando en base a la demanda de tu comprador. O sea, ya tú comienzas a romper los picos de lo que llaman la huella de camello, que sube y baja la producción. Hay poco repollo, y entonces sube el repollo caro en Constanza. Todo el mundo siembra repollo. Entonces cuando viene medio valle, entonces este precio que hay que entregar a vender a 2 pesos repollo. O sea, ¿tú me entiendes? Eso, tal entonces, cual. es por ahí. Tenemos yo creo que la visión general de cómo comenzar, lo que hay que empujar. Y es justo lo que hemos hecho en Villapopi. Yo lo escucho y usted dijo la secuencia perfecta. Pero nosotros lo hicimos al revés la primera etapa. ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero que hicimos fue reunirnos con el mercado. Nosotros entendíamos que era un proyecto interesante y nos reunimos con cadenas de comida rápida, con supermercados, le explicamos el proyecto, el potencial, lo que se podía producir. Entonces empezamos con pequeñas cantidades sin ser cooperativa. Ellos se flexibilizaron al ser un programa social. Ellos dijeron, bueno, vamos 6 meses o 8 meses, nosotros lo vamos a pagar por cajas chicas porque son volúmenes pequeños, y empezamos a validar. Primero el agricultor empieza a confiar, porque no es lo mismo que ven un camioncito a pagarte tu dinero, tú con el producto ahí te paga de una vez, a que se lleve un camión tu producto y te lo van a pagar en un mes. Entonces, primero una confianza del agricultor y un compromiso del agricultor, de que porque ya hay que entregar 1.000 libras semanales. Sí. Y para entregar 1.000 libras semanales hay que sembrar semanal también. Seguro. Tú no puedes sembrar las 4 tareas de tierra, no las puedes sembrar de un fuetazo. Entonces ahí viene la planificación de siembra, la siembra escalonada, todo esos procesos de capacitación nosotros lo vivimos con ellos en terreno. Nosotros vimos
Y sacamos un conteo en estos días, en 2 años dimos más de 150 viajes. O sea, pero es muy complejo el proceso y es una cooperativa. Bueno, y luego que pasaron los 8 meses, logramos crear la cooperativa, porque recuerda que aquí la cooperativa es un decreto presidencial. O sea, algo que no debería ser así. Pero lograr la cooperativa en 8 meses, ya viene el financiamiento. Entonces nosotros hicimos un convenio con el Banco Agrícola. Don Fernando apoyó mucho en este sentido, porque eran agricultores que no estaban, o sea, si ellos iban por su lado, era imposible que le dieran un préstamo, porque no tenían ni el título todavía de la tierra, porque son un terreno donado. Se le dio el préstamo para su camión refrigerado. Entonces, lo que nosotros negociamos, o sea, acordamos con estos compradores, cadena de comida rápida, supermercado, era que en 8 meses iban a tener su camión refrigerado y iban a tener su RNC para poder facturar. Entonces nosotros, los primeros 8 meses, un camión de la institución era que iba a buscar los productos durante 8 meses para validar el modelo. Que los agricultores pudieran entregar la calidad, la cantidad, con inocuidad, con la constancia. 3 entregas a la semana durante 8 meses. Ya llegan los 8 meses, reciben su decreto de cooperativa, se crea su cuenta bancaria, ya el préstamo estaba preaprobado, solamente esperando que crearan la cooperativa. Entonces llega su camión refrigerado, se triplican sus ventas. Se consigue una donación con FAO para hacer una planta empacadora y ellos empiezan a empacar. La gente de la comunidad que no tiene tierra, porque hay gente en la comunidad que tienen tierra y casa, que eran los que tenían arriba en Valle Nuevo tierra y casa. Y están los que no tenían tierra, solamente tenían casa. Entonces se les dio casa solamente. Entonces esa gente que no tenía casa, que estaba sin trabajo, empiezan a trabajar en la planta empacadora. Entonces se empieza a generar un encadenamiento productivo. Se consigue también financiamiento para producir fresa. Entonces las mujeres de la comunidad las llevamos a capacitar para que aprendan a producir, a hacer mermelada. Entonces empezamos a hacer economía circular. O sea, se empiezan a generar una serie de cosas, que básicamente lo que usted dice, pero es muy difícil, don Oscar. O sea, pero mira, yo creo que una de las cosas quizás que podría ser trabajo tuyo y de tu departamento es unificar los esfuerzos de todas las instituciones, porque es que tanto las instituciones que cada una podría aportar. El IDECO, por ejemplo, como tú decías ahorita, es la quien debe llevar la formación de la cooperativa, no es necesario generar un decreto del presidente. El IDECO está previsto en su ley para eso. Coge y se va a formar una cooperativa en X sitio y va y hace un levantamiento y prepara un programa de cursos. Eso lo hace muy bien. Sí. Y después que hacen todos sus cursos, ya le dan el aval como cooperativa y lo implementa. Ya entonces claro, es un grupo. Agricultura, con los agentes de desarrollo rural que tienen, trabajaría en esa parte de lo que es organizar los grupos en zonas geográficas. La parte tuya, el apoyo directo y como coordinador podría ser perfectamente. Y así tú vas viendo, tú encadenas todos estos factores, 5 o 6 instituciones, y podría... Ese rol de coordinación lo está ejerciendo la viceministra, doña Miriam. Sí, doña Miriam Guzmán. Ella ha sido una excelente articuladora de esto y está apoyando mucho el tema de la agricultura familiar. Sí, yo entré en una entrevista. Iba a tener una entrevista con ella, pero después salió de viaje y tuvimos... Pero tenemos en agenda eso de... Ella ha articulado muy bien. Estábamos juntos ahora en un evento de compras públicas porque estamos trabajando esa parte de las compras públicas, la agricultura familiar. Ya el presidente emitió un decreto en ese sentido solicitando a su staff, ¿verdad?, que cuando hayan que hacer compras públicas tratemos de hacerlo a agricultores familiares. Claro, hay que certificar que son agricultores familiares, tienen que tener la estructura para poder vender. Entonces, por ejemplo, Villapopi, cuando salió ese decreto, ya Villapopi aprovechó de una vez la oportunidad y empezó a venderle a Inespre. Sí. Y ahora estamos tratando de que le venda al INAVIE a través del programa de compras de alimentación escolar. Vi, creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, que hubo un seminario, un foro sobre compras públicas relacionado con el desarrollo de la agricultura familiar.
Tú estuviste ahí, bebé. Yo no pude ir realmente por la A mí me superioridad de tocó gente. hablar en un panel con el director general de INESPRE, Iván Hernández Guzmán, y ahí Ok. estuvimos hablando un poco de la experiencia que hemos tenido en las compras públicas, porque ya, por ejemplo, Villapopi, que es un proyecto de agricultura familiar, le vende semanalmente a INESPRE, o sea, le vende mensual entre 300 y 400 mil pesos de manera sistemática, y eso ya es muy significativo. Sí, Y lo interesante que se genera, don Oscar, cuando cuando el Estado tiene un presupuesto para comprar alimentos, le compra a un agricultor en condición de pobreza para alimentar, ya sea dándole la comida o subsidiándole la comida, porque al final INESPRE subsidia un poco el precio, ¿verdad? sí, Y es una persona pobre que compra ese alimento. O sea, estamos ayudando a un agricultor pobre a que salga de la pobreza y estamos asegurando la alimentación de una persona pobre también. O sea, se genera un ciclo muy virtuoso en ese sentido. sí. Vi incluso porque estaba viendo en la prensa, que instituciones como Adopen y la Fundación Microfinanza han hecho un trabajo también paralelo con ganaderos, 505 pequeños ganaderos dedicados a animales de crianza pequeña, cabrio, oveja básicamente, entre patios, cerdos y vacas también, y conejos, así como aves. Ellos le han hecho préstamos, pequeños préstamos para implementar unidades productivas. Entonces, eso ya es un grupo que también habría que tomarlo en cuenta. Luego te digo que está en la iniciativa, está en la idea. Lo que falta es como agrupar un poco más Sí, y crear un plan maestro, qué sé yo, no sé cómo llamarle en ese sentido. sí, yo creo que eso es lo que está faltando. Porque están los esfuerzos, pero están dispersos. Yo Sí, creo que si se unifican los esfuerzos, el resultado podría ser inmenso. es correcto, es correcto. Estoy de Porque acuerdo los con usted. productores están ahí y están dispuestos a cuando tú vas y le vendes la idea y lo motiva lo concientiza, ellos aceitan. 100%. Y solamente el problema social que tenemos y económico de esta migración rural de los últimos 40 años, que nos ha puesto las ciudades invivibles. Bueno, el Ministerio de Eh, Economía está tratando de fungir ese rol, de un poco Sí, articular la sí, política más desde un ámbito de la planificación. sí, Y yo creo que lo están haciendo demasiado bien. Están trabajando con los procesos, con los organigramas, con todo, con el presupuesto también, porque, por ejemplo, hay algunos presupuestos que hay que atribuirlo al Viceministerio de Salud Rural, que la viceministra doña Miriam. Yo creo que va por un buen camino eso, porque se han metido mucho en eso, sobre todo el viceministro Luis Madera. Y bueno, el ministro, eh, el ministro es una persona que conoce mucho, el sí, ministro de Economía, es una sí, persona, Paveliza, es una persona que conoce mucho el ámbito rural y tiene una visión muy integral de cómo debería funcionar. Entonces yo creo que esta entrada ahora del Ministerio de Economía y Planificación a la política pública rural es muy beneficiosa. sí, ¿no? Y es un economista, como dice, centrado, que Claro, tiene claro, su idea clara y responde a las leyes macroeconómicas, a lo que tiene que claro, hacer. claro, O 100%. sea, que no se politicen, que no, que esto, sino que es un hombre que en ese sentido es muy perspicaz y preciso, 100%. y que podría dar mucha ayuda. Veo que también ustedes están trabajando, que ya lograron un fondo de 100 millones con el Banco Agrícola. ¿Cómo se manejó eso? Bueno, eso fue un acuerdo que Ujú. se firmó para especializar fondos para agricultores familiares. O sea, Eso, ustedes le presentan al banco un paquete, un proyecto exactamente, en un proyecto particular. como Villapopi. Villapopi fue financiado así. Se le presentó el proyecto, nosotros hicimos el plan de negocio, cómo se iba a pagar esto, en qué se iba a gastar, el acompañamiento siempre de nosotros. Somos como una especie de garante técnico en ese sentido, de que ellos van a hacer las cosas bien. Sí, Pero Villapopi tiene un préstamo y lo están pagando al día. Y para mí, el principal indicador de éxito de un proyecto rural es que si hay compromisos de pago por el agricultor se cumplan. Ese es el principal indicador. Yo creo que yo le doy un 5% a la foto de la tarima, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso para mí no es ni un 1%. no, y yo digo, cuando tú organizas ya con esa entidad como clúster, cooperativas o asociaciones, tú le das un carácter
más firme, legal, y tú con eso amarras el cumplimiento del banco, porque esa entidad es la que dentro del local, del centro de empaque, va a recibir la mercancía. Claro, claro. Y la va a despachar y automáticamente amarra la producción. Pero tenemos muchos proyectos ya antiguos de muchas cooperativas quebradas. O sea, Eso sí, tenemos el país lleno de cooperativas quebradas porque el foco era crear cooperativas y no era el desarrollo rural integral. La cooperativa es parte de un ecosistema. Una herramienta, digamos. Claro, una herramienta, pero no puede ser un indicador. Cuando tenemos un indicador en un POA del gobierno, tenemos que crear 500 cooperativas. Tú empiezas a crear cooperativas, pero al final la cooperativa es un escalón natural, o sea, es un paso natural de una necesidad de formalización, de generar economía de escala, de poder comprar productos entre todos, de poder vender entre todos. O sea, eso hay que entenderlo. La cooperativa en sí no tiene sentido si no hay un sentido de mercado, por ejemplo. Sí. No, hay una cosa que vi dentro de los planes que ustedes tienen así, digamos de mediano plazo, que es la creación o instalación de 24 centros productivos en diferentes regiones, básicamente focalizados en las regiones de más pobreza, yo entiendo. Eso fue un proyecto con FAO. Eso fue un proyecto con FAO. ¿Esos centros productivos qué son? Explícanos. Son unidades productivas, son casas sombra o unidades de producción familiar, donde tenemos varios agricultores familiares y ahí lo apoyamos para crear una casa sombra, o le ponemos sistema de riego, lo vinculamos con el mercado, lo apoyamos para que hagan la transición de agricultura convencional a agricultura orgánica. O sea, es eso, es que ellos puedan mejorar la dinámica productiva que ellos tienen para que puedan venderle a un mercado que sea seguro. Esa agricultura orgánica, oye, yo hace un tiempo analicé eso en una entrevista. En Estados Unidos solamente crece un 14% la demanda de productos orgánicos año a año. Hay mucha gente que está desarrollando. En Europa como un 17%. Hay una conciencia ambiental muy desarrollada y eso genera oportunidades de negocio para los agricultores familiares, sobre todo, claro. No está claro, o sea que tenemos como tantas cosas, yo digo, como vetas de oportunidades, de una mina de oro que es solamente ubicarla y darle calor. O sea que en ese sentido yo creo que vamos bien. La parte de acuicultura y abono orgánico también, creo que producción de abono orgánico también han trabajado. Claro, nosotros siempre que empezamos un trabajo... Tenemos 21 lagos ahí, prácticamente usando nada más 2 o 3. Nosotros tenemos algunas casas sombra que le tenemos unos estanques de tilapia al lado de 150 metros cuadrados. Y ahí el agricultor siembra escalonados vegetales y también tiene sus tilapias que le permite tener cada ciertos meses una venta de tilapia en la comunidad, que son muy interesantes porque yo nunca lo había visto, pero por ejemplo en Monteplata tenemos algunos estanques de tilapia y cuando hay cosecha de tilapia se riega el agua en la comunidad y al otro día a las 7 de la mañana hay filas al frente comprándole la tilapia y a mejor precio de lo que se lo puede comprar a un procesador de tilapia para vender en la capital. 100, 110 pesos la libra, entonces es muy interesante. No, pero mira, yo vi ahí otro día un documental en la televisión, aunque estaba elaborado en Noruega, en países en el sur de Noruega, en el Báltico, de una crianza en un lago de salmón, y van narrando cómo ellos lo producen en pequeños laboratorios primero para eclosionar los huevos, después lo llevan a levines y de ahí lo colocan en una granja dentro de tanto el mar puede ser o en grandes lagos que tienen muchísimo ellos. Pero son lagos, te estoy hablando de 50 metros de diámetro y 50 metros hacia abajo. Eso coge especies ahí. Ese salmón lo meten ahí y lo van alimentando porque es una crianza como si fuera una crianza de gallina. Claro. Y cuando ya están entre 8 y 12 libras, entonces lo sacan y lo llevan a un punto de ceba para subir todavía hasta 15 libras en algunos casos. O sea, ya un salmón de 15 libras, imagínate, un pez grande. Lo procesan y es una industria multimillonaria. Entonces, quizás aquí no tenemos salmón porque no tenemos la temperatura de esa agua para eso, pero con la misma tilapia y con carita y mero podríamos quizás desarrollar cosas así. 100%. O sea que, óyeme, tú vas viendo todas las cosas que podemos hacer y fíjate, son infinitas, ¿eh? Muchas de esas cosas se están haciendo
se están piloteando, se están viendo cómo se le busca la vuelta para poder masificarla. Sí. Y yo creo que vamos en un buen camino. Yo creo que la política agropecuaria va tomando un rumbo interesante. Yo creo que, Sí. la cosa va mejorando. Quizá no tan rápido como quisiéramos, porque hay muchas limitaciones que lamentablemente impiden que las cosas cambien de la noche a la mañana. Pues yo creo que las cosas van por un buen camino. No, está claro. Yo creo que es unificar los esfuerzos. Es bueno que ya finalizando, quiero rememorar el fallecimiento, el sentimiento de un colaborador del programa que fue el doctor José Miguel de Peña, compueblano mío, murió hace Sí. unas 3 semanas. Jugamos ajedrez él y yo juntos. Sí, y lo traje aquí varias veces al programa para hablar de eso mismo, el desarrollo Sí. de la acuicultura. Era muy aficionado a eso. De hecho, tiene una instalación turística en la presa de Atillo, cerca de Bonao. Hace como un mes fue la última vez que lo vi. Sí. Jugábamos ajedrez allá en Bellavista Mall, en el segundo piso. Siempre durábamos horas jugando ajedrez y hablando de Yo él. me encontré con él a finales de junio y yo estaba con un problema de salud y nos vimos y me dijo, me voy a operar. Entonces después no lo vi más, pero después incluso que yo me operé, mi esposa lo vio en los pasillos. Me dijo, vi a José Miguel por ahí. O sea que él salió bien de un tratamiento, no sé, parece que una complicación y no pudo superarlo. Claro. Fue una muerte lamentable, pero bueno, yendo ya a la parte final, quisiéramos un mensaje que tú tengas a los productores, a esa entidad de lo que es la agricultura familiar, ¿qué puedes tú decirles de despedida? No, yo lo que creo que yo entiendo las limitaciones que existen para poder producir alimentos, el cambio climático, el aumento de los precios, que bajan los precios, que es difícil producir alimentos, pero yo creo que hay que seguirlo intentando, hay que seguir buscando apoyo en las instituciones, hay que seguir creyendo en el campo, porque yo creo que mal o bien la única forma que tenemos de alimentarnos es con los agricultores y nosotros como hacedores de políticas públicas tenemos que buscar la forma de que ellos lo sigan haciendo, facilitarles su trabajo. Sí. Y yo creo que al final lo que todos queremos es que a ellos les vaya bien, porque si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Así que ánimo y que sigamos tirando para adelante. Que vean la luz, como dice, al final del camino. Está ahí. Sí, y ya, final, ¿cómo si un grupo de estos ya formado o en vía de formación o interesado quiere accesar a ustedes para asesoría, para que la comunidad dé apoyo? ¿Cómo lo contactan? ¿En qué forma? Bueno, trabajamos directamente con agricultores que están dentro de los programas sociales, o sea, que reciben algún subsidio económico. Es una forma fácil de identificarlo. Y me pueden escribir quizá a mi celular, 849-410-8574. Estamos poniendo a pie de página ahí. Exacto, 849-410-8574 y ahí podemos... Me contactan directo a mí y ahí con el equipo que yo tengo podemos visitarlo. Lo primero que hacemos es ver con su cédula si está dentro de clasificado en Ciuben y ahí entonces se empiezan a desarrollar una serie de apoyos si clasifican como calidad, índice de calidad de vida de 1 a 4. Ok, eso para que entonces entre ya en ese programa. Exacto. Como agricultura familiar. Exacto. Bueno, Arturo, creo que hemos debatido muchos temas importantes. Ojalá Gracias. Podamos tenerte con más frecuencia aquí para que nos mantenga informados. Yo vivo aquí al lado, vivo muy cerca, así sí, que sí. Vamos a estar en eso y gracias por tu participación. Y amigos, con esto concluimos el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.